Pregunta. Mucho se ha criticado al Gobierno en torno a una lectura más bien y un criterio economicista en el manejo de la pandemia, favoreciendo justamente con acepciones como la nueva normalidad, nuevamente combustionar la economía. Se abre, ¿verdad?, un centro comercial como Apumanque y después, consecuentemente, se cierra. Usted, sin embargo, abrió Patronato. Y Patronato no es artículos de primera necesidad. Vamos a una breve pausa y después me responde. Gracias. Estamos con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y justamente la pregunta instalada era el concepto de que se ha criticado al Gobierno por estos criterios económicos por sobre razones de salud en el manejo de esta pandemia. Y la pregunta era, usted sin embargo abrió Patronato cuando en Patronato no se vende comida. Yo le quiero agradecer la pregunta, Amaro, porque me va a permitir aclarar una desinformación que anda circulando y que ha sido mal utilizada por algunos colegas. Los alcaldes no tenemos ninguna atribución para abrir ni para cerrar centros comerciales. Yo no abrí Patronato, yo solo hablé con ellos, les pedí que no lo hicieran. Yo hablé con ellos a principios de abril, les pedí que cerraran el patio de comida, accedieron. Les pedí que cerraran los locales, accedieron y por eso no participé de ninguna nota de esos días. Primero porque estaba absolutamente en contra, porque a diferencia de quienes hicieron ese pésimo show, porque además son los que aparecen abriendo y cerrando como si fueran experimentos sociales, no lo comparto, como no comparto ni la estrategia de las cuarentenas dinámicas, ni la estrategia del retorno seguro, ni la estrategia de la nueva normalidad. Los que aparecieron en la tele abriendo centros comerciales, por eso no apareció en ninguna nota. ¿Y por qué no lo comparte? Porque efectivamente eran partidarios de eso. ¿Por qué no lo comparte? Porque creo que es un error. O sea, yo acabo de... Cuéntenos. Porque efectivamente es una medida que errada, sobre todo ante el fracaso de la estrategia. Yo le comento. A ver. Recoleta creció en 1500% los casos en 4 semanas. En el mismo periodo, las comunas que tenían cuarentena crecieron en un 50% en promedio. Por lo tanto, empezar a plantear una nueva normalidad cuando estaba creciendo y llegando al pic, porque además nosotros manejamos una realidad que es en el territorio, no los fríos números. Nosotros sabíamos que efectivamente se estaba testeando poco y lo criticábamos y lo denunciábamos sistemáticamente. Sabíamos que además la positividad no era muy real. ¿Y por qué le digo? Recordemos el caso dramático de Puente Alto. Un joven de 34, 37 años que va 2 veces al consultorio a pedir que le hagan el PCR y siguiendo los protocolos del ministro de Salud no se le aplican porque no tiene suficientes síntomas y a la 3.ª vez llega a la posta y se muere. Entonces, efectivamente, la realidad que estábamos viendo en el territorio no coincidía ni con la matriz de análisis, ni con las premisas de las que partía el ministro ni este gobierno y por lo tanto sencillamente creíamos que todas estas frases célebres del retorno seguro, vuelvan a clase los alumnos, vuelvan al trabajo los funcionarios públicos, abramos los malls para probar, eran un rotundo error y así lo hicimos saber. Es más, yo como tengo diálogo con todos los contribuyentes, llamé el jueves en la noche, después del primer día que se abrió Patronato y le informé al gerente general y a uno de los dueños las cifras que se venían, ¿no? Y le dije, tienes que evaluar porque yo creo que hay que cerrar y es más, le anticipé, esto es inaceptable, ¿no? Inaceptable y nos van a meter en cuarentena, por lo tanto yo te llamo a cerrar. ¿Cuál es la respuesta Nosotros de los locatarios? En los mercados cerraron, Perfecto. cerraron el lunes, Ya. cerraron el lunes, pero además, antes de que nos pusiera la cuarentena, en los locales que sí puedo actuar, que son los mercados municipales, yo los cerré mucho antes. ¿No? Efectivamente, y además porque nosotros evaluábamos que la estrategia, que vuelvo a decirlo, la considero equivocada, sometió a Recoleta a un castigo inaceptable. Imagínense lo que es tener cuarentena en la zona sur, ¿no? Por Providencia, por Santiago, por Independencia, en la misma zona en donde está el mercado Tirso Molina, La Vega Chica y La Vega. El ministro, con su decisión, convirtió a Recoleta en un vector de contagio regional. Es más, la razón por la cual Santiago, a pesar de estar en cuarentena, no logra bajar los casos, es porque la gente de Santiago cruzó a Recoleta a cambiar. Si a diferencia de lo que ha pensado el ministro, que yo espero que ya lo haya dejado de pensar, de que el virus puede mutar en buena persona,
los virus sí atraviesan las calles y atraviesan los ríos por los puentes, ¿no? Entonces esto de plantearse cuarentenas parciales, pensando que el virus no va a cruzar Grecia, que no va a cruzar Avenida Mata, que no va a cruzar el río hacia Recoleta, es falso, la gente cruza igual. Entonces, efectivamente, ¿qué hizo el ministro? Hizo que toda la gente que trabajaba en vía pública y los comerciantes ambulantes de Providencia, de Santiago, de Independencia se vinieran a esta zona. Alcalde. Hizo que además toda la gente que no tenía dónde abastecerse viniera a esta zona. ¿Y qué pasó? Que en los mismos días que las comunas crecieron 50%, nosotros crecimos 1.500 y además con esta discriminación que a mí me parece odiosa, cuando otras comunas con el doble de población como Temuco entran con 138 casos y a Recoleta se le espera que ya tenga 600 casos para poder darle la cuarentena que estábamos pidiendo hace más de un mes. Ya vamos a ahondar en eso, pero quiero hacerle una interrogante sin soltar lo de patronato, simplemente un alcance que me llama la atención. Me está diciendo entonces que usted no tuvo nada que ver ni en la apertura ni tampoco, ¿verdad?, mayormente en el cierre. Entonces Lavín está facultado como alcalde de una manera tal que usted no. Es decir, usted no tiene las mismas facultades que otro alcalde. No estoy entendiendo bien. O la alcaldesa Belín Matei también. No, Lavín no está facultado. Es más, la verdad que evalué bastante compleja la situación en el Apumanque, porque Lavín no tiene esas atribuciones. Y él lo explicó incluso en un canal, salió diciendo que esto era sencillamente un gesto de buena voluntad y que él lo estaba promoviendo, porque él, a diferencia mío, asumía que la estrategia del retorno seguro era posible. Es más, él tenía un plan para abrir más centros comerciales. ¿Y qué pasó? Que cuando se revelan los números como venían saliendo, no en su comuna, que está protegida hace más de un mes, sino que en el resto de la comuna se da cuenta que se equivoca rotundamente, que las tesis del gobierno son erradas, e incluso en algún programa se hace ver como víctima del mal discurso del gobierno, que junto con tener cifras erradas y estrategia errada, empieza a hablar de esta nueva normalidad y este discurso ambivalente y confuso, invitando a la gente a tomar café, invitando a la gente a tomar cerveza. Algunos alcaldes, por favor, bailando en la calle con sus equipos de funcionarios, ¿no?, para después salir a tener que criticar que se hagan fiestas. Entonces, yo creo que el lenguaje uno tiene que ser muy riguroso, pero además no tratar de aprovecharse de las situaciones, porque efectivamente le puedo asegurar que ningún alcalde de Chile tiene atribuciones para determinar por sí y ante sí ni la apertura ni el cierre de un centro comercial.